de alguna manera de generar polémica, pero se va a experimentar de qué tanto vamos a poder hacer un desconfinamiento. O sea, en estos momentos, si bien está la política de querer volver a una cierta nueva normalidad, que fue un concepto que se habló en su momento, en lo que fue el ministerio de Mañalich, que ahora lo está manejando París, que también eventualmente no sé si podamos hablar de eso, pero ¿qué pasa? Que ahora, en este momento, la cosa está más ordenada, por lo menos ya está más ordenada. Y eso significó tener que armar toda una maquinaria también, o sea, el APS se tuvo que capacitar para poder hacer la trazabilidad. ¿Ya? Mira, qué interesante. No fue una cosa inmediatamente y ¿qué pasa? Que también las realidades son súper distintas, o sea, la realidad que se vivía acá en Santiago es muy distinta de la realidad que se puede vivir, por ejemplo, en Temuco, en Arica, en Concepción, en Antofagasta, en la misma isla de Pascua, que también es territorio chileno, y así, cada localidad es muy distinta en sí, entre ellas, y el hecho de que esta información, esta trazabilidad se le haya pasado a lo que es el sistema público de salud, a la atención primaria, ha permitido que sea más fácil poder tomar medidas al respecto. Exactamente. Oye, interesante considerar todos esos eventos. Y no, en realidad acá no tenemos como la finalidad de hablar como de aspectos como más políticos, administrativos, sino que hablar de la situación y de los hechos, ya, porque efectivamente el tema de los datos que se han ido dando, que de repente se suman 2000 o que hay un conteo real, o sea, de los conteos diarios que se hacen aparentemente son menores y que de ahí Alejandra Matus contribuye también con sus análisis desde el periodismo u otros tipos de estadísticos que también están vinculados a las redes sociales. Efectivamente se viraliza mucha información. Entonces nosotros como podcast también queremos hablar con gente experta que tenga experiencia en la temática y que por lo tanto también nos otorgue información que sea mucho más clara. Yo lo que hago referencia es básicamente a lo que leo, como me informo, pero como tú sabes, yo soy profesor. En esos términos también me dedico un poco a clarificar un poco dentro de toda esta pandemia informativa lo que viene. Entonces, si nosotros nos centramos en la parte de la trazabilidad y tú como médico, considerando el tema del APS, que aparentemente es un sistema que nos permite controlar de mejor forma la trazabilidad en nuestro país, ¿estás de acuerdo con la forma que se van a implementar estas medidas? ¿Te has informado al respecto? Cuéntanos, por favor. Mira, a ver, ahí a cabalidad desconozco cuál es el plan al 100%, nada, porque es un plan que no he podido revisar del todo. Uh-huh. De hecho, me costó un poco encontrar información como en medios oficiales. Sí está un texto bastante largo en el MinSal. Exacto. Y que trata de ser lo más explicativo posible, pero igual por lo menos son alrededor de 20 minutos, una hora leyendo, así como en detalle y entendiéndolo al 100%. Exactamente. De hecho, un trabajo que no todo el mundo no va a hacer porque, y ese es el otro tema, constantemente se están creando conceptos que ellos mismos tienen que ir explicando. Exacto. Y de hecho es parte también del capítulo. Hoy día, previa a esta entrevista, también nosotros vamos a exponer una parte, obviamente, de ese plan paso a paso que yo creo que muchos de nosotros no lee, ya sea porque prefiero quedarme con lo que aparece en la televisión, pero también tengo que hacerme consciente de lo que está pasando. Y justamente también hace referencia, como yo como ciudadano, también tengo que ver en qué momento voy a poder salir dentro de este plan de desconfinamiento. Entonces, frente a ese tipo de situaciones... ¿Perdón? Sí, no, lo que te quería decir que, mira, quizás a lo mejor no tanto de mi opinión como experto en salud, digamos, o profesional de la salud, sino que en una opinión quizás más bien personal, yo considero que la idea que vayamos volviendo a esta normalidad de la manera más lenta posible, que sea lo más gradual posible, porque pasamos desde una normalidad donde todos compartíamos, todos teníamos instancias de esparcimiento a nivel social, a nivel de, por ejemplo, como lo dijo en algún momento la subsecretaria Daza, de tomarnos un café, ¿ya? Claro. ¿Qué pasa? Que en este momento lo ideal es mantener la distancia social, mantener el uso de mascarilla, el lavado frecuente de manos, desinfección de espacio, digamos. Entonces, esto no lo podemos cambiar de la noche a la mañana, ¿ya? Esto no puede ser algo que sea, por ejemplo, que ahora que estamos terminando lo que es julio, que ya en septiembre volvamos a una normalidad al 100%. Eso
es casi utópico, ¿no? Perfecto. Sin embargo, Uh-huh. la idea, y era un poco, quizás ya entrando más en el área en la que me desempeño yo un poco más, sí está saliendo también a la luz algo que estaba súper votado, que es la salud mental, ¿no? O sea, en este momento los niveles de depresión, de trastornos de crisis de ansiedad, trastornos de pánico, se han ido incrementando. El mismo fenómeno de la violencia intrafamiliar han sido hechos que están aumentando con el encierro, ¿no? Porque nosotros no estábamos acostumbrados a encerrar. Yo creo que nadie estaba acostumbrado a encerrarse, excepto quizás la gente que vive en otro mundo, digamos, que la gente que no sé, pues, adicta a los videojuegos, digamos, como que viven en internet. Pero ¿qué pasa? Que el común de la gente no estaba acostumbrado a estar encerrado y de un día para otro tuvieron que aprender a hacerlo. Y algo que logramos aprender con mucha dificultad, porque la gente ahora, yo me atrevería a decir lo que yo he podido observar, porque a veces igual tengo que salir de la casa, yo creo que un 80% está usando mascarilla en la calle, ¿no? Sí. Y de alguna manera relativamente bien, porque hay gente que, o sea, no sé si lo has explicado alguna vez en tu podcast, pero la idea de ponerse la mascarilla es que sea lo más aséptica posible dentro de lo que pueda, ¿ya? O sea, no tocarla, no manosearla, no manipularla constantemente, y eso es algo que la gente, como no está acostumbrada, lo hace mucho, ¿ya? El mismo hecho de tocarse la cara, tocarse los ojos, también es algo que lo ideal es no hacerlo. Mira, interesante. Nosotros, si bien promovemos el uso de la mascarilla, no hemos hablado de esos temas como más técnicos, pero efectivamente la idea es no volver a tocar la mascarilla después o mientras uno le está dando un uso. Principalmente, me imagino yo, y ahí espero que también nos pueda orientar, de que si yo empiezo a entrar en contacto con mi entorno puede estar infectado y yo por lo tanto podría estar contaminando esa mascarilla. Exactamente. O sea, por ejemplo, a ver, ha habido harta información sobre todo con respecto al OMS, de que hay mascarillas de mejor calidad o peor calidad, ¿ya? De hecho, las mascarillas se enmarcan dentro de un concepto que se llaman las EPP, que te estoy tratando de recordar lo que significa la sigla. Se conocen como elementos de protección, sí. Sí, elementos de protección personal. Entonces, ¿qué pasa? Que la OMS, dependiendo del nivel de contagio y de contacto que tú puedas tener con el virus, ha generado de alguna manera tener un filtro, una cosa que, no sé, en mi caso, como ser personal de salud y que estaba en contacto con los pacientes directamente, tenía que ocupar mucha más EPP que la que, por ejemplo, podría ocupar una persona que va a comprar el pan en la esquina, que lo ideal es que tampoco lo haga, ¿no? De hecho, en estos momentos en los supermercados, no sé si te ha tocado ir, el pan está siendo congelado, no se está haciendo el pan todos los días. La verdad es que no voy al supermercado hace ya más de 4 meses. Ah, ya, perfecto. Desde el 16 de marzo que estoy en confinamiento. Que ha cambiado harto la cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, alguien que debe salir por cosas súper puntuales y que a lo mejor no va a estar en contacto con el virus mismo, con personas que están posiblemente contagiadas, como si en mi caso, con que usen una buena mascarilla, mantengan una distancia social y hagan un lavado frecuente de manos, con eso basta, digamos, ¿no? De hecho, yo en general sugiero más, porque ese es el otro tema. Al principio de la pandemia, todos estos elementos de protección personal subieron mucho de precio, ¿no? Las mascarillas quirúrgicas, que en su momento una caja te costaba 3.000 pesos y venían unas 30 o 50 mascarillas, ahora estamos hablando de que cada mascarilla te cuesta 1.000 pesos. Sí. Y lo otro es que una mascarilla, si uno le da todo el ancho que quiere y todo el asunto, no dura más allá de 6 horas. Entonces, ¿qué pasa? Que lo ideal es que la mascarilla debieras usarla todos los días, una distinta, al menos las mascarillas quirúrgicas. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el caso de las mascarillas que uno, por ejemplo, compra, no sé, pues por redes sociales, que te venden una mascarilla y que son de colores, algunas incluso son tienen hasta monitos, pero ¿son eficientes? Mira, en realidad, más que el diseño, así como que tan bonita sea, lo importante es que mientras más capas mejor, así como a grandes rasgos. ¿Ya?
siempre es mejor tener 3 mascarillas encima que tener solo una. Y de hecho yo, en mi caso particular, me compré una mascarilla que viene con 3 capas, ¿ya? Y que permite lavarse, ¿ya? Pero yo además ocupo como una cuarta capa, digamos, cuando sé que voy a estar más cerca de como yendo al trabajo, digamos, ocupo una mascarilla quirúrgica, además de esa mascarilla como social. Perfecto. Oye, Roberto, ya claramente hemos ido conversando cómo debemos ir cuidándonos hacia la normalidad y básicamente mantener todos los elementos de protección personal y las medidas sanitarias. Por supuesto. Disculpa que te interrumpa, se me iba un detalle, que es, ojo, que la mascarilla y los guantes sirven, ¿ya? Pero hay que evitar la sensación de falsa seguridad, ¿ya? Porque ¿qué pasa? Que he visto mucha gente que, por ejemplo, la gracia del guante es que es un elemento desechable, al igual que la mascarilla, ¿ya? Entonces, en este afán de ahorrar, mucha gente reutiliza esos elementos y finalmente termina haciendo todo lo contrario, favorecer el contagio del virus. Perfecto. Oye, un punto súper importante que igual no podíamos dejar pasar, así que se agradece, Roberto. Uh-huh. En esencia, entonces, tenemos que mantener las mismas condiciones, idealmente el confinamiento, a pesar de que las medidas políticas nos empujen de cierta forma a ir saliendo, tenemos que mantener todos los EPP, los elementos de protección personal, y además mantener las condiciones sanitarias, las condiciones asépticas y de desinfección que lo amerita, ¿verdad? Ahora, aséptico y desinfección, lo que depende son los objetos, ¿verdad? Cuando yo ocupo desinfectante, el desinfectante uno lo ocupa como en la superficie y el aséptico es para el cuerpo. ¿Es eso el exactamente, concepto? Sí, estás en lo correcto, Jaime. Entonces, como que... Lo otro es... Sí. Dime. No, prosigue. No, sí. No, a lo que iba que, como por ejemplo, un desinfectante podría ser, no sé, el amonio cuaternario que yo utilizo para mis zapatos y en el caso del aséptico, el jabón. Claro. Ah, perfecto. ¿Qué querías agregar ahí? El amonio cuaternario, además del amonio cuaternario también sirve el cloro, las soluciones cloradas y el alcohol al 70%. ¿Ya? ¿Por qué al 70% y no en otra concentración? Porque el alcohol al 90%, que es el que habitualmente ocupamos para desinfectar heridas, se evapora más rápido. ¿Ya? En general, todos los desinfectantes, al momento de desinfectar, tienes que dejarlos un tiempo actuar. ¿Ya? Y de hecho se han hecho estudios de cuánto puede llegar a vivir el virus y, por ejemplo, en ciertas superficies puede vivir un par de horas y en otras superficies, sobre todo las que son más lisas, eventualmente plásticos, metales, puede estar viviendo incluso a veces hasta casi una semana. Viviendo estamos hablando de que puede infectar, porque en algún momento tú también hablaste de que los virus en sí no están vivos, sino de que son partículas que son un parásito que funcionan a través de nosotros. Exacto. O sea, entonces, mientras más el porcentaje, desde 70 para arriba vamos bien. O sea, no, la idea es que sea de 70% de alcohol, tiene que ser el 70% porque si es de 90% no alcanza a matar el bicho porque se evapora muy rápido. Ah, perfecto. Entonces, con 70% estamos bien. Tiene que ser al 70%. Mira, al interesante. 70%. Sí. Al 70%. Ni menos ni más. Así que, por favor, ténganlo todo presente. Al 70%. Entonces, bueno, ya sabemos más o menos cómo nos tenemos que ir cuidando hacia la normalidad. Ahora, dentro de las paradojas, y ya para ir dando término a esta entrevista, a la cual desde ya te agradecemos tu participación, dentro de las paradojas de un médico también está que uno se puede infectar. Y tú fuiste precisamente, a ti te pasó, tú te infectaste por SARS-CoV-2, entonces también sería súper bueno que nos hablaras desde tu experiencia y obviamente bajo las limitaciones que tú estimes, pero también la invitación también estaba hecha principalmente para que la gente pudiese escuchar. Muchas veces quizás nosotros no tenemos afortunadamente un cercano, un amigo que se haya infectado, pero bajo tu experiencia y más encima siendo un especialista, sería súper bueno que le pudieras dar un mensaje a quienes quieren escuchar este capítulo. Ya, mira, a ver, para no extenderme tampoco mucho porque no es la idea, pero yo ya di una entrevista con respecto a esto en TVN, en el matinal
Sí, me entrevistaron con el doctor Ugarte, estaban, pucha, ya ni me acuerdo el nombre